Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad. Como especie, nosotros estamos agrupados como Homo sapiens, la única especie que sobrevivió en el largo proceso de formación de los seres humanos. Claro, el Homo sapiens presenta en distintas regiones del planeta Tierra diferentes formas de existir a partir de la diferente manera de relacionarse con la naturaleza. Esa relación con la naturaleza es lo que va construyendo lentamente el medio ambiente. Una parte de la especie, por ejemplo, desarrolla la capacidad para vivir en los ambientes más fríos, en el Polo Norte. Otros desarrollan capacidad para vivir en las selvas. Otros para vivir en los desiertos. Y a partir de un largo proceso histórico, parte de esta especie, sapiens, descubrieron la importancia de organizar comunidades. Y luego fueron apareciendo ciudades que constituían desde un principio los principales centros que acumulaban poder económico, poder militar, poder intelectual. Por eso los principales centros llegaron a ser amurallados para establecer la gran diferencia de existencia entre la gente que vivía en las ciudades y los que vivían afuera de las ciudades. Allí, en esos lugares, cercados por esos muros, se desarrollaba la educación, la ciencia, el poder. En el caso de los griegos y los espartanos, se desarrollaba también el poderío militar, las técnicas militares y la capacidad militar. Y fueron apareciendo lentamente territorios pequeños y grandes que empezaron a ser controlados por diferentes sectores, diferentes grupos. Casi siempre se buscaba que esos territorios tuvieran agua, vegetales, que pudieran ser sometidos a la siembra y a la cosecha de diferentes productos. Y en algunos lugares, por ejemplo, los desiertos, donde también se desarrolló una determinada población. Y diferentes formas de poder también fueron apareciendo, lo que después constituyeron estados. En diferentes partes del planeta fueron apareciendo formas de concentración del poder político, económico, militar, educativo, hasta religioso. Hay diferentes momentos en que eso fue apareciendo. Un punto muy alto de este proceso es el aparecimiento del Imperio Romano.
Pero antes de Roma ya habían aparecido en el oriente del planeta formas de Estado. Y esto era parte de un desarrollado proceso de evolución de la humanidad. Formas de estados, que eran concentraciones de poder militar, económico y político. En los territorios controlados por esas concentraciones de poder se desarrollaba la ciencia, la educación, la cultura. Y se iniciaba el control de territorios, extensos territorios. Extensos territorios. En el oriente es muy importante la experiencia de Alejandro Magno, que venía de Esparta. Cuando Grecia alcanzó su mayor esplendor, su mayor poderío, Esparta estaba allí como una región relacionada con la cultura griega. Pero parte de ese poderío griego. Sin embargo, cuando este personaje, Alejandro, empieza a descollar todo su poder y todo su talento, todo ese territorio que antes constituía Grecia pasa bajo el control y la dirección de la cultura, también griega, pero ya no con base ateniense. Era Macedonia y ya era la cultura de Alejandro. Este dirigente llegó a controlar hasta la India, el territorio asiático hasta la India. Cuando uno mira el mapa, se da cuenta lo que eso significó. Alejandro murió como a los 32 años. Es importante por eso apreciar la juventud donde él construyó todo este inmenso poder. Había un ejercicio de organizar poder centralizados que después fueron llamados estados, con las características propias del estado del Oriente. Roma constituyó quizás el punto más alto de desarrollo de esos poderíos. El desarrollo de la ciencia, de la técnica, del derecho. Hay que saber que la filosofía del derecho civil, que se usa en muchos países de Europa y de América Latina, viene del derecho romano. En esos tiempos, en esta sociedad se desarrolló ese pensamiento jurídico. Roma duró 2000 años. Incluyendo Roma del Oriente. Lo que hoy es el oriente de Turquía. Era la sede, la cabecera del Imperio Romano de Oriente. Imperio Romano del Oriente. En esa época de Roma no existía España, ni existía Europa.
En absoluto. Así es el desarrollo de la humanidad. Pero luego en la historia vino la evolución histórica y fueron apareciendo otras civilizaciones. Termina Roma, se derrumba Roma. Viene un esfuerzo de aparecimiento y desarrollo de las civilizaciones europeas, de diferentes formas de la civilización europea. Los árabes constituyen una civilización que cierra el paso a Europa hacia el oriente. En el oriente estaban las civilizaciones más desarrolladas de la época. Ahí estaba la India, ahí estaba China. Y ahí estaban los principales mercados y los principales productos que necesitaban en la Europa atrasada y pobre de ese momento. Pero los pueblos árabes llegaron a controlar los pasos para ir del occidente al oriente. Y hizo inevitable pensar en otras rutas para llegar a la India. A eso se dedicó Cristóbal Colón. En viajar a la India. Pero nadie sabía que en el camino estaba todo un continente poblado con otros pueblos diferentes a los europeos en ese momento. Y aparece lo que después se conoció como América. España, que impulsó eso, se convirtió en el país más rico y más poderoso del planeta en ese momento. Pero eso terminó con la independencia de 1821, más de 300 años después de lo que estamos hablando. Se inicia un proceso histórico diferente que afecta a todo el continente, que llegó a ser conocido como América. En 3 grandes regiones: el norte, el centro y el sur. Regiones diferentes. Regiones diferentes. Con composición poblacional también diferente. De México hasta el sur se hablaba español, porque España había sido la potencia dominante en todo ese mundo, más de 300 años. Pero una vez termina la colonia española, estos países inician otro proceso. Estados Unidos funcionó como colonia inglesa. Era una colonia inglesa. No existía Estados Unidos. Y la colonia inglesa funcionaba a la par del Océano Atlántico. Cuando viene la independencia, los estados pequeños que se independentizan estaban justamente en la costa atlántica. Pero ese sector que empezó a ser llamado Estados Unidos pasa a ocupar militarmente el resto del continente, hasta las costas del Océano Atlántico. Pero también pasan a controlar otros territorios que pertenecían a México. Y así se logra
una extensión del tamaño que ahora tiene Estados Unidos. Y México, que era un territorio extenso, pierde la parte norte a manos de lo que se llama Estados Unidos. Al sur de México se establece lo que empezó a ser conocido como Centroamérica. Un territorio que en total tendrá unos 500,000 kilómetros cuadrados. Pero que durante la colonia funcionaron como diferentes territorios y diferentes estados, con diferentes nombres y con diferentes oligarquías locales dueñas de ese territorio. De tal manera que cuando vino la independencia, ya en 1821, todas esas oligarquías no pensaron en Centroamérica. Pensaron en cada uno de los territorios que ellos controlaban. Por eso es que la independencia de España no significó el aparecimiento de Centroamérica. No. Más que una figura geográfica, meramente geográfica, pero que no existe políticamente. Políticamente aparecieron el estado de Guatemala, el estado de Honduras, el estado de El Salvador, el estado de Nicaragua, el estado de Costa Rica. Después de Costa Rica empezaba Colombia. De tal manera que esos estados tenían al norte México y al sur Colombia. Observemos que todos esos estados tenían pequeña extensión. Pero el más pequeño de todos esos estados era El Salvador. 20,000 kilómetros cuadrados o 21,000 kilómetros cuadrados. Nicaragua, 128,000 o 130,000, es el territorio más grande. Honduras, 112,000 o 13,000. Guatemala, 108,000. Y Costa Rica, un poco más de 50,000. Pero El Salvador, 20,000 kilómetros. En general, en relación con Colombia al sur y México al norte, los estados de este territorio eran todos pequeños, muy pequeños. Pero el más pequeño de esos estados pequeños era El Salvador. Históricamente, la extensión de El Salvador había sido más o menos la misma. Era un territorio fértil, ocupado por diferentes pueblos. Los pipiles eran uno de ellos. Según la historia, provienen de México. Se asentaron aquí e iniciaron toda una población. Pero hay otros agrupamientos. Aquí se desarrolló la agricultura. Los productos agrícolas, basadas en el cultivo y en la cosecha del maíz.
que como todos sabemos forma parte esencial no solo de nuestra dieta, sino que también de nuestra cultura y de nuestra psicología. El frijol. Cereales. Esos cultivos determinaron determinadas formas de existencia y de agrupamiento de las poblaciones en un territorio pequeño, pero muy fértil, muy fértil. Esto significó que la organización del poder político en ese territorio expresara los intereses políticos y las posiciones de los diferentes poderes que funcionaban en ese pequeño territorio. En el oriente funcionaban determinados pueblos. En el occidente otros, en el centro otros. Aquí hay que saber que nosotros decimos que la extensión del Salvador es de 20,000 kilómetros cuadrados. 21,000, pongámoslo. 21,000 kilómetros cuadrados. Pero hay que saber además que esto significa que la distancia entre el centro y el oriente, pese a que se tiene la misma extensión, no es la misma. Solo imaginémonos lo que significa en 1821, el año de la independencia, y en el que empiezan a hacer lo que después sería el Estado del Salvador. ¿Qué significaba en ese momento la relación entre el centro, donde estaba y está San Salvador, y San Miguel? ¿Cuántos días se necesitaba para ir de San Salvador a San Miguel? Hoy vos te moves en horas, en buses o en carros. Después te vas a poder mover en tren. Hay carreteras. Pero es que en esos años no habían carreteras. Jamás ibas a encontrar una carretera como la que existe hoy y la que funciona hoy. No. Habían caminos. Y la gente obviamente no podía viajar individualmente. Viajaban en grupos. Viajaban en carretas. Entonces, en realidad, en ese escenario, las distancias eran más grandes que las que ahora hay. Aunque la extensión fuera la misma. Pero la distancia no. Era una gran cantidad de días que se necesitaba para ir de San Salvador a San Miguel. Claro. Amenazas y riesgos. Había que tomar en cuenta el estado del río Lempa. No había puente sobre el río Lempa. En invierno es muy posible que no fuera posible cruzar el río Lempa. Todo eso establecía que las condiciones para el ejercicio del poder, entendiendo que en San Salvador funcionaba el poder centralizado, cómo eso se expresaba en San Miguel. Eso era sin duda una experiencia muy difícil, muy difícil. Y el poder central entonces tenía manifestación débil en San Miguel. Por eso aparecieron en esos lugares funcionarios que aparecían permanentemente allí, que eran como representantes del presidente de ese momento. Expresaban el poder del presidente.
y tenían importante poder centralizado. Ellos eran como el presidente actuando. Lo mismo ocurría en los otros territorios. Ahora, el número de departamentos no apareció permanentemente con el mismo número que hoy tiene. Hay diferentes fechas. ¿Y de qué fue dependiendo todo eso? De los diferentes poderes que funcionaban en las distintas regiones del Estado recién creado. Porque cada departamento expresaba una concentración de poder. Allí había una pequeña ciudad donde estaban reflejados los intereses de los sectores dominantes en ese territorio en ese momento. Cuando en un territorio aparecía un departamento, los dueños de ese territorio, los que controlaban ese territorio, tenían que ser similares a los que controlaban las propiedades. El poder que estaba en el centro no era un poder que controlara todas las formas de poder. Hay dos universos. Uno, el número de departamentos. ¿Cuántos departamentos tiene El Salvador? 12, 14, ¿verdad? Y estamos hablando de un territorio de 20,000 kilómetros cuadrados. Y ahora, ese poder está organizado y dividido en tantos departamentos. 14 departamentos. Y vos te detenés a mirar el mapa y comprobás que se trata de pequeños territorios. Si el Estado se desarrolla en un territorio de 21,000 kilómetros cuadrados, ese territorio de 21,000 kilómetros cuadrados organizados en esa gran cantidad de departamentos. Cada departamento tiene una cabecera departamental. Y posteriormente aparecieron diferentes comunidades que fueron constituyendo caseríos, cantones, pueblos y ciudades, lenta e imperceptiblemente. Y esas ciudades fueron situadas en determinados departamentos. Luego, en cada ciudad aparece un comité municipal, un alcalde, un consejo municipal, que eran formas políticas que expresaban el ejercicio de un poder político. Tomando en cuenta que se trata de 14 departamentos, hay más de 200 concentraciones de ese poder local. Ahora, los departamentos tienen diferentes recursos, diferentes formas de vida, diferentes riquezas. Y los municipios en los que están organizados también tienen diferentes riquezas.
y diferente concentración de seres humanos. Esto va determinando lentamente que las alcaldías que funcionan en esos municipios tengan diferentes condiciones materiales de existencia. Y las poblaciones también tengan diferentes condiciones materiales de existencia. En este proceso aparece la figura de la autonomía municipal, que es sin duda una figura muy importante. El Consejo Municipal expresa los intereses de la población que vive ahí en ese municipio. Sin embargo, los diferentes tipos de concentración política que se expresan en cada municipio van funcionando con diferente autonomía y diferente independencia. Y tienen diferente capacidad económica, Esto determina que aparezca el momento en donde el Estado central decida pasar a financiar a los consejos municipales. Esta fue una figura muy positiva en su momento, muy positiva. Pero en todo caso, esta nueva relación entre el gobierno central y los gobiernos locales, involuntariamente, sin duda, determinó que la autonomía local, municipal, se fuera reduciendo. Porque si cada alcaldía depende del financiamiento del gobierno central, entonces, ¿cómo puede funcionar la autonomía? Mucho menos, ¿cómo puede funcionar la independencia? Si en cierto modo el mismo funcionamiento de los gobiernos locales dependía del gobierno central. Esto determinó durante largos años, el desarrollo de una relación compendiosa entre los poderes locales y el poder central expresado en la presidencia de la República y en el poder ejecutivo. Con el paso de las décadas, aparecieron diferentes municipios con capacidad suficiente de existencia y de funcionamiento. Empezando por San Salvador. Pero luego aparecen otros municipios con total dependencia del financiamiento estatal. Y esto aparece relacionado con la dificultad para funcionar localmente como factor de transformación y factor de desarrollo, de cambio, transformación y de desarrollo. Porque si el Consejo Municipal depende del financiamiento del gobierno central, y si los dirigentes locales no cuentan con el suficiente talento político y la suficiente sensibilidad humana para captar lo que su comunidad necesita, requiere, entonces estamos ante una situación en donde los gobiernos locales no cuentan con las condiciones para un funcionamiento eficiente o un funcionamiento correcto. Esta es una historia bastante conocida en el país. Ahora bien,
En todos estos años, un país como El Salvador, de 21,000 kilómetros cuadrados, aparece organizado en una gran cantidad de departamentos. Pequeños departamentos. En un proceso político que llegó a ser un proceso de división y de debilitamiento del ejercicio del poder político. Cada consejo municipal respondía de las posibilidades de transformación de los municipios que estaban en esa dimensión geográfica. ¿Y de qué dependía? Del ingreso que tenía. Y si el fundamento del ingreso de cada municipio dependía de lo que el gobierno central le aportaba, esto determinaba una situación muy desfavorable para esas comunidades. En cambio, los consejos municipales que expresaban la actividad económica, actividad política y social muy importante, practicaban políticas diferentes, con posibilidades diferentes. En esta historia llegamos al actual momento. Esa necesidad de transformar el ejercicio del poder en el territorio es una necesidad de origen antiguo. No se trata de una necesidad reciente, en absoluto. Para nada. Se puede entender, eso sí, la relación entre el gobierno central y los gobiernos locales en cada municipio, por pequeño que sea, eso sí. Porque al fin y al cabo, la política económica, social, educativa, de salud del gobierno central tiene que ver con los intereses de las diferentes poblaciones en los diferentes lugares del territorio, que son en esas condiciones en donde se mueven las diferentes alcaldías. Es decir, que las alcaldías no podían ni pueden funcionar de manera separada o independiente de la política del gobierno central. Eso no puede ser. Por eso es que en estos momentos una antigua necesidad, como es la de reorganizar de manera diferente las formas de poder político local, la necesidad de establecer un nuevo vínculo entre el poder central y los poderes locales. La forma como el poder ha de funcionar en el territorio y la forma como el territorio ha de funcionar como el escenario político, económico, social y cultural en donde el poder se desarrolla localmente y centralmente. Estamos explicando que en cada territorio hay una incidencia de la política del gobierno de todo el país. Sí, pero en cada territorio funcionan diferentes condiciones económicas, históricas, sociales, políticas y culturales.
en el territorio funcionan diferentes pueblos y diferentes ciudades que tienen escuelas dirigidas por el Ministerio de Educación, o tendrán fábricas coordinadas por el Ministerio de Economía. En cada población hay iglesias, diferentes iglesias. La Iglesia Católica tiene un patrono, o más de un patrono, y cada año allí hay una serie de fiestas patronales que tienen una dimensión religiosa, ¿cómo no? Pero también tiene una dimensión económica. Durante las fiestas ahí hay distintas formas de expresión económica relacionadas con esa comunidad. En otra comunidad de otra parte, otro pueblo o ciudad, hay otras fiestas llamadas fiestas patronales. Y hay otras actividades culturales, educativas, deportivas. Ahora, todo ese conjunto de actividades resultan ser importantes para cada una de esas comunidades en distintas partes del territorio. Pero, conviene mantener la dispersión de los poderes locales, de tal manera que en poquito más de 20,000 kilómetros cuadrados funcionen la gran cantidad de gobiernos locales que funcionan hasta ahora. Esa es la decisión que se ha tomado en este momento, de reducir el número de poderes locales y concentrar la forma urbana del ejercicio de ese poder en una determinada cantidad de ciudades que no llegan a 50. Que no llegan a 50. Esta es una decisión política muy importante. Muy importante. Alrededor de cada una de estas formas urbanas funcionarán otras formas urbanas. Pero habrá una cabecera departamental, y la relación entre esta ciudad importante y las otras ciudades, eso se establecerá. Bueno, y los consejos municipales de determinados lugares van a cobrar impuestos. Sí, pero todo eso va a estar coordinado por una alcaldía central. Si hay política de salud, también se va a aplicar. Vacunaciones funcionarán de la misma manera. Pero en esos municipios, ¿va a haber alcalde? No. No. Va a haber un alcalde. ¿En qué ciudad? Eso se va a decidir. Es muy posible que sigan funcionando las alcaldías en las ciudades que funcionan hasta ahora. Eso es muy posible. Pero puede ocurrir que no. ¿Y quiénes lo van a decidir? Los delegados de las diferentes ciudades que se reunirán y discutirán y constituirán un consejo. Ya el consejo ya no expresará a una sola ciudad, sino a todas estas ciudades. Este es muy importante, porque este consejo que expresa los intereses de todas estas ciudades es el que elaborará, entre otras cosas, la política municipal. La política municipal. Pero en los diferentes
alcaldes. No. Habrán sí responsables del funcionamiento de un aparato que va a funcionar allí. Que va a funcionar ahí. Porque hay que cobrar impuestos. Hay que cobrar impuestos. Hay que asegurar el saneamiento, las condiciones de educación. Pero sin que sea necesariamente alcaldía y sin que haya necesariamente alcaldes. La gente va a votar igual, pero ya no para la elección de autoridades locales de su pueblo, sino de una de las ciudades. Ellos van a resolver en qué ciudad se va a concentrar. Ellos lo van a resolver. Es decir, hay entonces una política de descentralización. Descentralización. En ningún caso la política que se establece implica que desaparezcan pueblos o desaparezcan ciudades. Tampoco, en ningún caso. Y cada pueblo y cada ciudad conservará sus fiestas patronales, por ejemplo. Sus fiestas deportivas, por ejemplo. Todo eso seguirá funcionando. Pero no habrá en cada uno de esos pueblos elecciones periódicas. No van a elegir alcaldes, no van a elegir consejo municipal, pero van a elegir alcaldes de otra ciudad. Y los consejos municipales de la ciudad que se decida se van a integrar con representantes de los diferentes pueblos que van a ser pueblos. Como podemos ver, se trata de otro juego. Se trata de otro poder. Cuando vos lo mirás en una mirada inicial, aquí va a haber un ahorro de dinero. Hay una gran cantidad de alcaldes que van a dejar de ser alcaldes. Hoy no va a haber una campaña electoral para elegir al alcalde de Hilo Vasco, por ejemplo. No. O el alcalde de Ataco, allá en Aguachapán, Hilo Vasco Cabaña. O de otros pueblos, no. Pero se va a elegir siempre el consejo municipal de la alcaldía de Santana. Ahí sí. Pero se va a elegir el consejo municipal de la alcaldía de Chalchuapa. Ya no. Ya no. Chalchuapa no es una ciudad grande, organizada. Sí, pero el centro del departamento es Santana. ...40 consejos municipales, un poco más de 40 consejos municipales. Eso va a funcionar en todo el territorio. Eso es una nueva forma de ejercicio del poder político. Hay una forma de concentrar el ingreso estatal. Hay formas diferentes de asegurar la participación política y de las diferentes comunidades. Hay una concentración del poder. Concentración del poder. Y la posibilidad del gobierno de asegurar la dirección y, si vos querés, también el control de más de 200 consejos municipales que hay ahora. Se pasa a un poco más de 40. Es más fácil la relación.
Es más fácil el control. Y si vos querés, es más fácil la dirección. Ahora, esto va a entrar en validez hasta los 30. Pero ya está aprobado. Hay detalles de esto que están pendientes. Eso tiene que organizarlo el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo va a funcionar en sus aspectos específicos esta forma diferente de ejercicio del poder local? Ningún municipio desaparece. No. Pero sí desaparecen los consejos municipales que funcionaban en esos municipios. Eso ya no seguirá funcionando. Pero sí el municipio. Habrá un sistema de pago de impuestos, por ejemplo, de recoger el impuesto, siempre de manera local. Siempre de manera local. No se ha entendido esto como que vos ahora tenés que ir a pagar el impuesto a otra ciudad en la que tenés que montarte en un bus y gastar en eso. No, ahí mismo. Pero todo esto se entiende que se va a concentrar. Y de cada municipio sale gente que va a integrar el consejo. El consejo. Y allí, en el consejo municipal, van a estar las condiciones para la defensa de los intereses de cada municipio. De tal manera que la política que se adopte y la política que se ejecute tome en cuenta las conveniencias de cada uno de los municipios que va a estar presente allí en el consejo. Son un poco más de 40 consejos municipales. Hay que ver la figura del mapa político para ver. Todo eso se va a publicar. Es una decisión política trascendente. Trascendente. La oposición dice que esto tiene rostro electoral. Pero otros miramos en esto un rostro político estructural. Rostro político estructural. Posiblemente tenga también impacto electoral, pero en todo caso esto dependerá de cómo lo vea la gente, cómo lo entienda la gente. Pero además de la capacidad del gobierno para explicar minuciosamente esto. Uno entiende que el gobierno ha de formar equipos de muchachos y muchachas desplegados en el territorio, reuniéndose con la gente, respondiendo a las preguntas de la gente, porque esto que hemos conversado rápidamente es otro mundo. Nosotros nacimos en un mundo con un montón de alcaldías y cada 3 años había una campaña electoral y ahí se formaba un consejo municipal. Eso es lo que ha terminado. Eso es lo que ha terminado. ¿Cuáles son las formas específicas que esto va a tener? Eso lo van a explicar. Yo entiendo que el gobierno está formando equipos, capacitando gente, muchachos y muchachas, para desplegarse en todo el territorio. E informar y explicar a cada comunidad, allá en cada comunidad, cómo va a funcionar esto. ¿Cómo es que la gente que vive en una ciudad no necesitará pagar los impuestos en otra ciudad? Porque esto implicaría una gran complicación. Una gran complicación. ¿Cómo va a funcionar eso? ¿Cómo eso va a seguirse pagando en la misma alcaldía? Ahí mismo, en ese mismo lugar. Todas estas preguntas lógicas deben ser respondidas.
y otras preguntas que en cada lugar del territorio existen y van a aparecer. Es decir, que estamos frente a un proceso que apenas empieza, que deberá ser abundantemente explicado, abundantemente informado y aclarado. Hacemos votos para que esto funcione así y que la gente entienda bien esto, porque es una política trascendente, es decir, de extraordinaria importancia, que altera el poder político y el ejercicio del poder político. Un abrazo para todos y para todas. Encuentro ULS, Política, Economía y Sociedad. Nos adentramos en las discusiones que definen nuestro mundo, con invitados especiales y expertos en el campo. Encuentro ULS, una mirada profunda sobre los desafíos y oportunidades de nuestra sociedad.